Advertencia, el siguiente capítulo incluye gran contenido violento. Escucharlo queda expresamente a su consideración. Desde el Nuevo Mundo, del autor Yusuke Kishi. Capítulo 4. Trueno distante de invierno. Parte 2. Viajamos en una casa flotante sin ventanas como la que me llevó al Templo de la Pureza. Sin embargo, esta vez el barco pasó por las vías fluviales normales y no hizo cambios de dirección inútiles para tratar de desviar nuestro sentido de la orientación, por lo que tenía una idea aproximada de dónde estábamos. El muelle también era un muelle normal. Eso fue un poco decepcionante ya que esperaba que me sacaran de la barrera sagrada. Vi el ayuntamiento y la biblioteca donde trabajaban mis padres con el rabillo del ojo mientras caminábamos por la calle principal de la ciudad. Luego nos desviamos hacia un callejón estrecho. El comité de ética se estableció en las afueras del centro de Hairin. Parecía una tienda normal hasta que entramos por la puerta principal. Vi un largo pasillo que se extendía ante mí y me di cuenta de que en realidad era un edificio bastante grande. Llegamos a un salón interior tranquilo. Había incienso de sándalo quemado y un pergamino que representaba peonías de invierno colgando en la alcoba. Junto a una gran mesa lacada había 3 cojines de color morado oscuro iluminados por la luz que se filtraba a través de las ventanas de papel. Nos sentamos con aprensión. «Por favor, esperen aquí un momento», dijo la mujer que nos escoltaba, y cerró la puerta. «¿Qué está pasando?», María y yo le preguntamos a Satoru al unísono. «Nunca nos dijiste que tu abuela era la jefa del comité de ética. No nos has estado espiando por ella, ¿verdad?». «Oigan, esperen un segundo», dijo Satoru, retrocediendo. «Yo tampoco lo sabía». «¿No sabías qué?». «Que mi abuela, quiero decir, Tomiko Asahina era la jefa del comité». «Mentiroso. Tienes que estar bromeando. ¿Cómo podrías no saberlo? Eres su nieto». «Solo escúchenme». Satoru se alejó de nosotras con tanta prisa que se cayó del cojín. «Ustedes tampoco sabían quién era la jefa, ¿verdad?». «Sí, pero es diferente. A diferencia de otros trabajos, los miembros del comité de ética no son de conocimiento público. Los miembros también mantienen sus propias identidades en secreto». «¿No podrías haberlo deducido de alguna manera?», María preguntó, todavía desconfiada. «Para nada», dijo Satoru con seriedad, sentándose con las piernas cruzadas. «Pero ella es tu abuela», dijo obstinadamente. «Soy perfectamente consciente de que». «Disculpen», una voz vino desde el otro lado de la puerta. Satoru se apresuró a sentarse en el cojín. María y yo también nos dimos la vuelta y nos sentamos correctamente. «Perdón por hacerlos esperar». La puerta se abrió y la mujer de antes entró con una bandeja de tazas de té. Los dejó frente a nosotros junto con algunos bocadillos. «Nos gustaría hablar con ustedes individualmente, así que podría seguirme uno por uno». Me preguntaba qué pasaría si me negaba, pero, por supuesto, esa no era una opción. «Bueno, entonces, Saki Watanabe, por favor ven conmigo». Me moría de sed, pero no tenía más remedio que seguirla hasta el pasillo. «El hombre que se suponía que hablaría con todos ustedes es el señor Nini, el hombre que estuvo con ustedes antes». «Oh, no me he presentado. Soy Kinomoto. Encantada de conocerte». «Encantado de conocerla», le dije, dando una reverencia rápida. «De todos modos, cuando le informé al presidente de su llegada, ella pidió hablar contigo directamente. Así que vamos a ir a su oficina ahora». «Oh, se refiere a la Awe, perdón, Tomiko Asahina». «Sí. Ella es muy amable, así que no te pongas tan nerviosa». No tenía sentido que ella dijera eso. Mi corazón, que ya había estado latiendo bastante rápido, comenzó a latir aún más vigorosamente. «Disculpe», la señora Kinomoto se inclinó sobre una rodilla y llamó a la puerta. Esperé con temor. «Adelante», respondió una clara voz femenina. La puerta se abrió y entramos en lo que parecía ser un salón que era 2 veces más grande que el salón del que habíamos venido.
Había una alcoba elegante en el interior izquierdo, dentro de la cual había un estudio adjunto, y enfrente había un conjunto de estantes escalonados. Tráigala, por favor. La mujer canosa sentada a la mesa habló sin levantar la vista. Como desee. En medio de la habitación había una mesa baja similar a la del salón. Me senté en un cojín frente a él. Bueno, entonces, disculpe. La señora Kinomoto se retiró rápidamente. Me sentí como si me hubieran abandonado en una jaula con un animal salvaje. Mis manos y pies estaban fríos y mi garganta estaba seca. ¿Saki Watanabe? La hija de Mizuho, dijo la mujer canosa. Aparte de las líneas alrededor de su boca, no tenía otras arrugas y se veía más joven de lo que esperaba. Sí. No estés tan nerviosa. Soy Tomiko Asahina. Escuché que Satoru y tú son buenos amigos. Se puso de pie con gracia y se acercó para sentarse de espaldas a la alcoba. Llevaba un traje gris plateado delicadamente estampado que hacía juego con su cabello. Satoru y yo hemos sido amigos desde que éramos pequeños. Ya veo, sonrió. Parecía tener 60 y tantos años. Con sus ojos grandes y rasgos bien formados, debió haber sido muy hermosa en su juventud. Justo como pensé. Tienes unos ojos maravillosos. Están llenos de luz. La gente a menudo halagaba mis ojos. Probablemente porque no había nada más que felicitar. También les escuché decir a menudo que hay luz en ellos, pero pues, las personas que no tienen luz en los ojos suelen estar muertas. Gracias. Siempre he querido hablar contigo al menos una vez. No parecía estar diciendo esto por mera cortesía. Estaba confundida. ¿Por qué? Porque algún día me sucederás. Me quedé boquiabierta. No podía pensar en una respuesta. ¿Sorprendida? Sin embargo, esta no es una idea a medias o una broma. Pero, no hay forma de que sea apta para el papel. Eso es lo que dijo Mizuho también. De tal madre tal hija. ¿Conoció a mi madre?, pregunté, inclinándome hacia adelante. Aunque había estado extremadamente nerviosa antes, Tomiko Asahina tenía una forma especial de hacer que bajes las defensas y te abras a ella. Sí, muy bien. Desde que nació, dijo con una voz que llegó hasta lo más profundo de mi corazón. Mizuho tiene un don especial para liderar personas. Está haciendo un excelente trabajo como bibliotecaria. Pero mi posición requiere más que eso. Y es algo que nadie más que tú tiene. ¿Pero por qué yo? Todavía soy una estudiante y mis calificaciones no son tan buenas. ¿Calificaciones? ¿Te refieres a tu cantus? No estás interesada en ser alguien como Sisei, ¿verdad? Bueno, incluso si quisiera, no podría. Tu aptitud para el cantus no es lo único que se prueba en la escuela. También está el índice de personalidad. Es algo que nunca dejamos que los estudiantes sepan. Índice de personalidad. Tomiko sonrió, revelando unos dientes anormalmente blancos para su edad. En toda época, lo que se le exige a un gran líder no es alguna habilidad especial sino su índice de personalidad. De repente, sentí que todo se volvía más ligero. Hasta entonces, me habían oprimido todas las cosas por las que me sentía inferior. ¿Se refiere a cosas como la inteligencia, sensibilidad o habilidades de liderazgo?, pregunté fervientemente. Pero Tomiko negó con la cabeza. No, no tiene nada que ver con la inteligencia. O la sensibilidad. Y las habilidades de liderazgo se adquieren a través de diversas experiencias sociales. Entonces, el índice de personalidad es un número que indica la estabilidad de una persona. Es su capacidad para mantener un control sobre sí mismos y continuar sin derrumbarse sin importar qué tipo de situación inesperada o crisis psicológica ocurra. Esa es la cualidad más importante en un líder. De alguna manera eso no me hizo particularmente feliz. Recordé a María diciendo que yo era fuerte. ¿No significaba eso que yo era insensible? Entonces mi puntaje es alto. Sí, maravillosamente. Posiblemente el mejor de la historia de la academia. De repente, una mirada aguda apareció en sus ojos. Pero eso no es todo.
Lo más notable es que incluso después de que todos ustedes descubrieran la verdad, no hubo una disminución permanente en su puntaje. Sentí que la sangre se me subía a la cara. ¿A qué se refiere? El falso Minociro, aprendiste la historia manchada de sangre de nuestra sociedad y el delgado hielo de paz sobre el que ahora caminamos. Después de su regreso, lo sometimos a una evaluación psicológica exhaustiva y monitoreamos su comportamiento posterior. Tu índice de personalidad se estabilizó en un periodo de tiempo notablemente corto después del shock inicial. Los otros 4 tardaron mucho más en volver a la normalidad. Entonces, después de conocer la verdad, nos observaron como conejillos de indias. Aunque esperaba eso hasta cierto punto, todavía fue un gran golpe para mí. Podría ser que lo tenía planeado desde el principio. Difícilmente. La amable expresión volvió al rostro de Tomiko. Nunca correríamos un riesgo tan grande. Todo lo que sabíamos era que planeabas romper las reglas. Pero atrapar a un falso Minociro, una terminal de biblioteca de la era anterior, nadie podría haberlo predicho. ¿Era cierto? No podía obligarme a confiar en ella por completo. Así que los resultados de la prueba. No. Para poder asumir el destino de todo el pueblo como su máximo líder, se necesita tener una mente amplia y nervios de acero frente a la verdad. Tú tienes ambos. De mente amplia era una frase conveniente. Cualquiera podría aceptar algo hermoso. Lo importante era poder aceptar con calma las cosas sucias y feas también. Rompimos las reglas y aprendimos lo que se suponía que no debíamos. ¿Por qué no se deshicieron de nosotros? Aunque mi tono de repente se había vuelto acusador, a Tomiko no pareció importarle. Entiendo lo que estás tratando de decir. Esto no es una excusa, pero si ustedes son eliminados o no, no está bajo nuestra jurisdicción. Eso pertenece a la Junta de Educación. Su presidente es Hiromi. La conoces, ¿verdad? Ella siempre ha sido una preocupona. Y no puedo evitar sentir que su preocupación ha sido aún peor últimamente. Hiromi. Había oído que Hiromi Torigai estaba en la Junta de Educación, pero nunca supe que ella era la presidenta. Era una buena amiga de mi madre y recuerdo que a menudo se quedaba a cenar. Parecía ser una persona introvertida, con una constitución pequeña y delgada, y una voz casi demasiado baja para escucharla. Entonces ella tenía el poder de dictar la vida o la muerte de cualquiera de los estudiantes, y con frecuencia tomaba estas decisiones insensibles. No podía creerlo. El Comité de Ética es la máxima autoridad en el distrito, pero por lo general no interferimos con las decisiones de la Junta de Educación. Ustedes fueron la excepción. Les pedí que no se deshicieran de ustedes. Por Satoru. No. Nunca dejaría que los sentimientos personales se interpusieran en un asunto tan importante. Tú fuiste la razón. Eres indispensable para el futuro de los pueblos. Así que casi habíamos sido asesinados. De alguna manera, incluso saber eso no me molestó. Pero, ¿cuál era la verdadera razón por la que nos habían salvado? Era difícil de aceptar, pero ¿era realmente porque yo era tan importante como decía Tomiko? Nunca nadie me había dicho algo así antes, así que estaba completamente confundida. Me pregunté si era posible que no pudieran matar fácilmente a la hija de la bibliotecaria en jefe. Pero si ese fuera el caso, entonces mi hermana también debería haberse salvado. Pero no pienses mal de Hiromi y su gente. Están impulsados por una especie de paranoia. ¿Paranoia? ¿Poseer el poder de terminar con la vida de otros causó anormalidades en su mente? Bueno, tal vez esa fue una mala elección de palabras. Yo también tengo los mismos miedos. ¿Miedos de qué? Tomiko pareció sorprendida. ¿No es obvio? Solo hay 2 cosas en este mundo que realmente debemos temer. A los demonios y los demonios del karma. Estaba sin palabras. Me vinieron a la mente los 2 cuentos infantiles que había escuchado una y otra vez cuando era niña. Pero Hiromi nunca ha visto un demonio o un demonio del karma. A diferencia de mí. Por eso siempre digo que simplemente los impulsa la paranoia. Así que en realidad Sí, los he visto. De cerca y personalmente también. ¿Te gustaría oír hablar de ello? Sí. Tomiko cerró los ojos por un momento y comenzó a hablar en voz baja.
Los registros detallan las hazañas de cerca de 30 demonios en todo el mundo. Excepto 2, todos han sido niños. Creo que esto demuestra que no importa cuánto lo intentemos, no podemos romper la maldición que es la agresión masculina. Este estudiante también era un niño. Lamentablemente ya no recuerdo su nombre. Aunque esto sucedió hace mucho tiempo, todavía puedo recordar cada detalle, pero no su nombre. Eso siempre me ha parecido extraño. Tal vez había alguna razón por la que quería olvidarlo. Aunque también hay un archivo detallado sobre el incidente en la biblioteca, solo quedan las iniciales YK. Ni siquiera sabemos qué letra representa el nombre de pila y cuál representa el apellido. No estamos seguros de por qué se escribió así, pero una explicación fue que las antiguas leyes japonesas se reactivaron temporalmente durante el periodo de transición antes de que se promulgara el Código de Ética. Y en él, el artículo 61 de la Ley de Protección a la Juventud que estaba en vigor. Bueno, eso ya no importa. De todos modos, llamamos a ese niño K. En ese momento, K era estudiante de primer año en la Academia Liderazgo. La Academia Liderazgo es la predecesora de la actual Academia Sage. Acababa de cumplir 13 años, así es, él era un año más joven que tú ahora. Al principio, K parecía ser un estudiante completamente normal y discreto. La primera señal de sus anormalidades provino de la prueba de Rorschach que todos los estudiantes nuevos tomaron. La prueba ya no se aplica, pero implica que el estudiante mire una mancha de tinta hecha de una hoja de papel doblada y se analice su personalidad a partir de las imágenes asociadas con la mancha. Con base en sus respuestas, se determinó que K estaba habitualmente bajo una cantidad inusualmente grande de estrés. Pero no estaba claro cuáles eran los factores estresantes. Por otro lado, todas las asociaciones que hizo con las manchas de tinta fueron inusualmente violentas. Era probable que el deseo de destrucción y asesinato estuviera profundamente arraigado en su subconsciente. Por alguna razón, sus anomalías no se tomaron en serio en ese momento, incluso los resultados de su prueba no generaron preocupaciones hasta que fueron reexaminados después del incidente. La anormalidad de K se hizo evidente cuando aprendió a dominar su cantus en la Academia Liderazgo. Su habilidad para manipular su cantus estaba en el promedio o justo por debajo del promedio. Pero en situaciones donde los estudiantes normales tuvieron dificultades, K parecía cobrar vida. No hay ejemplos específicos, pero en varias competencias donde existía la posibilidad de lastimar a otras personas, K continuó usando su cantus completamente sin dudarlo. El maestro de aula de K notó rápidamente este comportamiento y lo presentó ante la Junta de Educación varias veces, diciendo que deberían tomar medidas de precaución. Pero no se tomaron medidas efectivas. Había una serie de razones para esto. Primero, la aparición anterior de un demonio fue hacía más de 80 años, y los recuerdos de ese incidente se habían olvidado en gran medida. La sensación de peligro estaba embotada. En segundo lugar, la madre de K era conocida como miembro franco del Consejo Municipal. En ese momento, todo lo decidía el ayuntamiento, por lo que era extremadamente difícil aprobar medidas extremas en la escuela. En tercer lugar, los órganos burocráticos que regían las escuelas tenían una política generalizada de paz a cualquier precio. Aunque históricamente es cuestionable si alguna vez hubo un momento en que esta política no estuvo en vigor. Y cuarto, no había mecanismos efectivos para hacer frente a tal situación en ese momento. Así que, al final, no se hizo nada excepto brindarle a K asesoramiento regular. No se ocuparon de él y se le permitió continuar mientras observaban desde un costado. Entonces, un día, 7 meses después de que ingresó a la escuela, finalmente ocurrió. Tomiko miró hacia el techo y suspiró profundamente. Luego se puso de pie y fue sobre un pequeño armario y sacó una tetera y 2 tazas. Vertió agua caliente de una tetera sobre la mesa y empezó a preparar té. Bebí el té fragante y esperé a que continuara. A decir verdad, solo quedan algunos registros del incidente. En particular, se desconoce casi por completo el comienzo del mismo. ¿Qué lo inició? ¿Cuál fue la secuencia de eventos que condujo a tanta destrucción? Todo esto se deja a la especulación, pero sucedió. Se perdieron más de 1000 vidas, esa era la grave realidad de la situación. Es casi seguro que su profesor de aula fue el primero en morir. Sus heridas eran tan graves que fue difícil verificar su identidad cuando se encontró el cuerpo. Luego, los 22 estudiantes de su año
los de segundo año, los de tercer año, los cadáveres de unos 50 estudiantes fueron encontrados en condiciones espantosas. K era un verdadero demonio. Había vuelto al estado primitivo de sus antepasados, un monstruo que no tenía absolutamente ningún control de ataque. Además, la retroalimentación de la muerte con la que debería haber nacido no funcionó. Estadísticamente, la posibilidad de que naciera un niño que careciera de estos dos rasgos era de 3 millones a 1, en otras palabras, casi inexistente en un distrito como Kamisu 66. Pero las estadísticas son solo estadísticas. Hasta cierto punto, la familia de K debe haber sabido que él era anormal. Su madre en particular parecía haber sido consciente de ello desde que era un bebé. Ella lo hizo someterse a varias terapias psicológicas y correccionales cuando era joven. Una de estas terapias era algo similar al lavado de cerebro. Tal vez por eso, su instinto agresivo fue reprimido durante su infancia. Pero si esto fue algo bueno sigue siendo una pregunta. Todavía se sospecha que la represión enérgica de sus tendencias violentas fue la razón de su estrés. ¿Qué pasó en ese fatídico día para hacerlo estallar? O más bien, ¿qué fue lo que hizo que su disfraz humano se rompiera y liberara al demonio dentro de él? A juzgar por todos los datos que tenemos sobre los demonios, parece que la primera víctima es crucial. Ha habido una serie de casos en los que los demonios no se enfurecieron. Después de todo, incluso sin inhibición de ataque o retroalimentación de la muerte, los humanos aún pueden decidir lógicamente que está mal matar. Pero una vez que matan a su primera víctima, un interruptor se activa en su cerebro y seguirán matando sin fin. La masacre solo se detiene cuando el demonio muere. No hay excepción a esto. K le arrancó los brazos y las piernas a su maestra y luego le aplastó la cabeza como si fuera una fruta madura. Luego, eliminó a los estudiantes aterrorizados uno por uno, estrellándolos contra las paredes del salón de clases con tanta fuerza que quedaron completamente aplastados. Parecía una escena del infierno. El 90% de las personas que ayudaron a limpiar las secuelas sufrieron un trastorno de estrés postraumático extremo y tuvieron que renunciar. El demonio salió del salón de clases y deambuló por la escuela en busca de más presas. Los niños que intentaron correr fueron asesinados uno a uno como moscas. Otros fueron acorralados, pisoteados hasta la muerte en el proceso y masacrados en masa. Nadie podía mover un dedo contra él. Había muchos estudiantes más expertos en usar cantus que K, pero estaban atados por la inhibición del ataque y la retroalimentación de la muerte. En otras palabras, nadie podía atacar al demonio directamente. Dado que el propio K no tenía inhibición de ataque, era posible que matara de forma preventiva por temor a que otros también pudieran atacarlo. Otra teoría es que se intoxicó con las endorfinas liberadas en su cerebro y simplemente no pudo detenerse. Es por eso que el síndrome de Raman-Clogius también se llama síndrome del zorro en el gallinero. Por cierto, Raman y Clogius no son nombres de científicos. Son los nombres de dos niños, uno de Mumbai y otro de Helsinki, que masacraron a decenas de miles de personas. Dos de los peores demonios de la historia que dieron su nombre a la enfermedad más abominable del mundo. Comparado con esos dos, menos de 1/10 parte del número de personas murieron a manos de K. Pero creo que no fue menos brutal. En comparación con las grandes ciudades de la era anterior, Kamisu 66 tiene una densidad de población considerablemente más baja, por lo que, afortunadamente, si pudiera llamarse suerte, solo murieron 1000. Además, hubo alguien que se sacrificó para detener a K. A él le debemos todo. Tomiko hizo una pausa y tomó un sorbo de su té frío. Estaba tan abrumada por la historia que me quedé rígida en mi asiento, casi olvidándome de respirar. Todo lo que había escuchado hasta ahora era tan aterrador y deprimente que me dolía físicamente. Pero me moría por escuchar el final de igual forma. De repente me pregunté por qué me preguntó si quería escuchar la historia. Tal vez estaba diciendo la verdad acerca de que yo la sucedería algún día, y esto era una especie de prueba. Habiendo matado a todos los seres vivos a la vista, K abandonó la silenciosa y desolada escuela. Caminó por el sendero como si nada estuviera mal. Durante este tiempo, solo una persona que cabió sobrevivió por algún milagro. Pero dijo que no sintió nada raro en ese momento. Solo un niño pequeño caminando por la carretera. Una escena que verías cualquier otro día de la semana. Pero lo que sucedió justo después de eso fue completamente increíble. Había algunas personas que se dirigían hacia él en el camino.
Un grupo de trabajadores agrícolas de las granjas de Loto. Cuando estaban a 40 o 50 metros de K, el torso del líder del grupo explotó en una niebla de sangre. Mientras la cálida y húmeda niebla nublaba todo a su alrededor, el resto del grupo se quedó congelado, sin saber qué había sucedido. K continuó caminando hacia ellos sin cambiar el paso, y uno por uno, los trabajadores fueron reducidos a bultos de carne ensangrentada. Gradualmente, K dobló una curva en el camino y se perdió de vista. Las dos personas que primero se dieron cuenta de que algo andaba mal lograron encontrar un lugar para esconderse. Uno estaba decidido a correr y buscar ayuda, el otro se encogió en el suelo, paralizado por el miedo. K se detuvo. Tal vez sintió que se escondían y quería atraerlos. Luego, cuando uno trató de escapar, le partió el cuello tan casualmente como si estuviera arrancando una fruta de una rama. Una vez más K siguió su camino, dejando al testigo sobreviviente en un estado de shock tan severo que ni siquiera podía moverse. Fue rescatado al día siguiente, pero después de ser obligado a contar los hechos ocurridos, pasó el resto de su vida en un estado casi vegetal. He pensado en este incidente más veces de las que lo he podido contar. Así que puedo decir con confianza que K era realmente la descripción del libro de texto de un demonio. Anteriormente dije que la habilidad de K con el Cantus era promedio en el mejor de los casos. Uno de los comentarios en sus boletas de calificaciones dejadas atrás decía, carece de imaginación y creatividad, pero al usar su poder para asesinar fue un genio. Tal vez sea un poco imprudente decir eso. Pero el ingenio de sus planes avergonzó a todos los demás demonios, y era evidente que había estado planeando eliminar a toda la ciudad desde el principio. Comenzó destruyendo edificios y obstruyendo los canales. Luego prendió fuego a partes de la ciudad y cortó todas las rutas de emergencia excepto una. Una vez hecho estos preparativos, comenzó su masacre. La gente corría salvajemente, tratando de escapar, sin saber que ya estaban atrapados en la palma de la mano de K. Si en ese momento la gente se hubiera dispersado, cada uno corriendo en su propia dirección entre los escombros y los edificios en llamas, un buen número podría haber sobrevivido. Pero nadie lo hizo. En su pánico, todos corrieron en la misma dirección. Es la típica psicología de masas. Tomaron el único camino abierto que vieron. El camino los condujo a un bosque, donde la espesa arboleda les dio una falsa sensación de seguridad. Pero cuando los persiguió un demonio que empuñaba Cantus, esto fue nada menos que un suicidio. Una vez que estuvo seguro de que todos habían entrado en el bosque, K creó un anillo de fuego en su borde exterior, atrapando a la gente del pueblo dentro. El anillo se encogió gradualmente a medida que se extendía el fuego. Pero fiel a su naturaleza diabólica, no los quemó a todos vivos. En cambio, abrió un camino entre los árboles en llamas. La gente del pueblo no tuvo más remedio que correr hacia su desaparición como ratones en un laberinto. Así que, ¿aún quieres escuchar más? Dudé por un momento, luego asentí. Incluso escuchar sobre eso es repugnante, ¿no es así? Puedo decirlo por tu expresión. ¿Por qué quieres continuar? Solo quiero saber cómo se detuvo acá. Está bien, Tomiko sonrió levemente. Una vez que hubo matado hasta la última persona en el bosque, K regresó al pueblo. Caminó buscando sobrevivientes y matándolos en un estado casi de trance. Era el comienzo del invierno y K parecía haberse olvidado de vestirse adecuadamente. En medio de la noche, se dio cuenta de que había cogido un fuerte resfriado. K fue primero al hospital de la ciudad medio demolida. Aunque probablemente no esperaba que hubiera médicos allí. Probablemente solo quería buscar medicina. Pero había un médico que intentaba frenéticamente salvar a los pocos supervivientes que estaban al borde de la muerte. Ese hombre, el doctor Tsuchida, salvó al pueblo. Y yo estaba allí en ese momento, así que sé toda la historia. ¿Sorprendida? Yo era enfermera entonces. Solo el doctor Tsuchida y yo estábamos en el hospital con los pacientes gravemente heridos y enfermos cuando llegó K. Era obvio con solo una mirada que él era el demonio. Sus ojos eran diferentes. Estaban enrollados hacia atrás, no como los llamados ojos zanpaku, sino casi completamente enrollados hacia atrás para que no pudieras ver sus iris en absoluto. Me preguntaba si él podría incluso ver. No había luz en sus ojos en absoluto. Su cabello se veía aceitoso y apelmazado, y su piel estaba manchada. Cuando me di cuenta de que era por toda la sangre que le había salpicado, mis piernas comenzaron a temblar incontrolablemente.
K caminó a mi lado en silencio y entró en la sala de examen. Sin explicaciones ni amenazas, dijo que estaba resfriado y que quería medicinas. No pude ver al doctor Tsuchida, pero lo escuché decirle a K que se sentara. Entré a la habitación sin que me llamaran, pensando que no podía dejar solo al doctor Tsuchida allí. Me miró pero no dijo nada. Abrió la boca de K y examinó su garganta. Era un color rojo brillante que nunca había visto antes. Debe haber estado sufriendo dolores leves. También tenía fiebre y temblaba constantemente como si tuviera un fuerte escalofrío. No puedo decir con seguridad si realmente era un resfriado o no. Como había matado a todas esas personas, debe haber respirado grandes cantidades de sangre que salpicó por todas partes. Sus síntomas podrían haber sido algún tipo de reacción alérgica. Si ese fuera el caso, casi se podría decir que fue una venganza contra K por parte de los que murieron. El doctor Tsuchida untó el yodo de Lugol en la garganta de K y luego me dijo que fuera a la sala de almacenamiento más alejada para conseguir antibióticos. Odiaba la idea de usar una medicina preciosa en un demonio, pero hice lo que me dijeron y fui a buscar la penicilina. La mayor parte del stock se había utilizado para los sobrevivientes heridos, por lo que tuve que pasar un tiempo buscando más en la pila que se descartaría por estar cerca de la fecha de caducidad. Así que no vi lo que pasó durante ese tiempo. Pero a partir de la evidencia que queda, está claro lo que sucedió. El doctor Tsuchida había tomado las tabletas de cloruro de potasio del botiquín de emergencia y mezcló varias veces la dosis letal en agua destilada. Luego, fingiendo que era un medicamento para el resfriado, lo inyectó en el brazo de K. De repente se oyó un grito y dejé caer los antibióticos que finalmente había logrado encontrar. Corrí a la sala de examen. Entonces escuché que algo explotaba violentamente y vi que toda la habitación había sido teñida de un rojo intenso. K le había volado la cabeza al doctor Tsuchida. Los terribles gritos continuaron. K estaba al borde de la muerte, pero simplemente no quería morir. Sonaba como si estuviera poseído. Pero los gritos se debilitaron gradualmente hasta convertirse en sollozos de un niño. Luego silencio. Tomiko terminó de hablar y se quedó mirando su taza. Debería haber tenido 1.000.000 de preguntas para ella, pero no pude hablar. Tomó mucho tiempo y perseverancia para que el pueblo se recuperara del ataque del demonio. Lo primero que hicimos fue eliminar a todos en el linaje de K. Eliminar a todos en su línea de sangre, lo repetí. La falta de inhibición de ataque y retroalimentación de la muerte de K fueron dos fallas genéticas importantes. Había una gran posibilidad de que todos los relacionados con él tuvieran los mismos genes defectuosos. Así que rastreamos su ascendencia 5 generaciones atrás y eliminamos a todos en el árbol genealógico. Por favor, no confundas esto con venganza. Tuvimos que hacer esto porque no podíamos arriesgarnos a que nadie más se convirtiera en un demonio. Pero, como los eliminaron, mis manos temblaron levemente. Sí. Como ya te he dicho esto, no tiene sentido ocultar nada más. Usamos ratas engendro. Creamos una tropa de 40 ratas engendro de la colonia más leal, les dimos armas e instrucciones para matar al linaje restante en la oscuridad de la noche. Si estas personas se enteraran de esto, podrían haber lidiado con las ratas sin ninguna dificultad, por lo que el plan se diseñó con mucho cuidado. Aún así, más de la mitad de las ratas engendro fueron asesinadas, pero habrían tenido que ser eliminadas de todos modos, por lo que se podría decir que el plan fue un éxito completo, dijo Tomiko casualmente, como si estuviera discutiendo un evento de limpieza en toda la ciudad. Pero eso no fue suficiente. Incluso sin el linaje de K, no había garantía de que los demonios no volvieran a aparecer. Así que revisamos completamente el sistema educativo. Desechamos la escuela liderazgo y creamos la Academia Sage, donde cada aspecto del estudiante se manejaba en términos de desempeño. A la Junta de Educación se le dio más poder y no respondieron a nadie más que al Comité de Ética. Finalmente, se reescribió parte del Código de Ética para retrasar la edad de aplicación de los derechos humanos básicos. ¿Qué quieres decir? Tomiko volvió a llenar la tetera y sirvió 2 nuevas tazas de té. Según el antiguo Código de Ética, se consideraba que un feto tenía derechos humanos a las 22 semanas de edad. Esa regla se creó con respecto al periodo de tiempo durante el cual se podía practicar un aborto, pero el nuevo código dispuso que un niño no tuviera derechos humanos hasta que cumpliera los 17 años.
Esto significaba que hasta que un niño cumpliera 17 años, la Junta de Educación tenía el poder de ordenar su disposición. Ni siquiera puedo describir el impacto que sentí cuando me enteré de que, según la ley, yo era igual que un feto semidesarrollado, no humano. Nunca nos dijeron sobre esto en la Escuela Armonía o en la Academia Sage. Para empezar, nunca me he cuestionado a qué edad se otorgaron los derechos humanos o si ya tenía derechos humanos. El método de disposición también fue refinado. Porque no importa cuán leales sean las ratas engendro, dar permiso a un ser con ese nivel de inteligencia para matar gente era solo buscar problemas en el futuro. Entonces, los gatos domésticos normales fueron criados selectivamente con Cantus para crear a los gatos corruptos. Gatos corruptos, esa frase trajo emociones intensas que habían sido reprimidas durante mucho tiempo. Miedo. Y tristeza. Y después de eso, gracias a las medidas exhaustivas que tomamos para eliminar cualquier factor peligroso antes de que sucediera algo, no aparecieron más demonios. Pero ocurrió otro incidente terrible. Lo recuerdo con bastante claridad, ya que sucedió hace solo unos 20 años. Tomiko bebió su té de un trago y comenzó la historia. Los peligros de la fuga de Cantus se identificaron ya en los últimos años de la civilización antigua. Pero las fugas destructivas, llamadas derrames graves, se pasaron por alto y se subestimaron durante mucho tiempo. A lo sumo, las fugas causarían un mal funcionamiento de la maquinaria delicada y los objetos se deformarían un poco, pero nunca se pensó que representaría ningún daño para los humanos o los animales. Y en verdad, ese fue el caso la mayor parte del tiempo. Fue entonces cuando una chica, Izumi Kutegawa, demostró que estábamos equivocados. Su Cantus contaminó todo a su alrededor como la radiación. Era hija única que vivía en una granja en las afueras de Gold. Una vez que llegó a la pubertad y el espíritu de bendición la había visitado, los animales de su granja tenían una tasa inusualmente alta de deformidades. La mayoría de sus cultivos se marchitaron, y al principio, sospechamos que podría haber sido causado por un nuevo virus. Incluso en la Academia Sage, cualquier cosa colocada a 10 metros de ella mostraría signos de deformación. Las sillas y los escritorios se volvieron inutilizables en un corto periodo de tiempo, e incluso las paredes y el piso comenzaron a burbujear y les creció un espantoso moho, como la escena de una pesadilla. El Comité de Ética y la Junta de Educación reunieron a un grupo de especialistas para investigar la situación. Cuando determinaron que el mal derrame de su Cantus podría dañar incluso el ADN humano, causó un gran alboroto. Le ordenaron retirarse de la escuela y estudiar en casa, pero para entonces, el alcance de su derrame se había extendido a proporciones impensables. Los engranajes de una torre de reloj a 6 kilómetros de distancia se torcieron fuera de lugar, lo que provocó que el reloj dejara de moverse por completo. Tuvimos una reunión de consejo y llegamos a la conclusión de que ella padecía el síndrome de Hashimoto-Applebaum y tendría que ser eliminada como un demonio del karma. Como líder del comité, quería decirle esto en persona, pero ya se había vuelto demasiado peligroso acercarme a ella. Así que le escribí una carta y se la entregó un títere Karakuri. Incluso ahora me duele recordar. Izumi era verdaderamente un alma amable y gentil. Sin embargo, como ha demostrado la historia, esos son precisamente los que corren más peligro de convertirse en demonios del karma. Una vez que Izumi se enteró de que la vida de las personas estaba en peligro por su culpa, propuso su propia eliminación. Dado que la granja Kutegawa fue la zona cero del derrame, todos los seres vivos de la granja ya habían muerto. Le contamos a Izumi que sus padres y todos los peones lograron escapar del peligro, pero la verdad era que ya habían muerto a causa de una extraña enfermedad que les provocaba fibrosis en todo el cuerpo. La última vez que vi la granja, se había transformado en una cosa amorfa parecida a una ameba, que hasta el día de hoy, se traga todo lo que toca. El títere llevó 5 pastillas a un pequeño edificio en el borde de la granja que aún no se había derretido por completo. Le dijimos que eran tranquilizantes que podían ayudar a controlar el mal derrame y solo una era letal. Le indicamos que tomara una al día. Izumi tomó las 5 pastillas ese mismo día. Siendo la chica inteligente que era, ya lo había descubierto. Probablemente tenía miedo de que su Cantus con fugas alterara la medicina. Las lágrimas cayeron por mis mejillas. No estaba segura de por qué. Aunque nunca había conocido a Izumi en mi vida, simpatizaba con ella desde el fondo de mi corazón. Pero no fue solo eso.
Las emociones que sentí fueron tan poderosas que me sentí como una pequeña balsa sacudida por una tormenta. Mis lágrimas caían sin cesar. Entiendo cómo te sientes, dijo Tomiko. Está bien. Llora todo lo que necesites. ¿Por qué? ¿Por qué es tan triste?, yo pregunté. Tomiko negó con la cabeza. No puedo responder eso todavía. Pero al enfrentar nuestro duelo, necesitamos darnos tiempo para llorar para que podamos aceptarlo y superarlo. Necesitas una oportunidad para derramar tus lágrimas. ¿Tiene esto algo que ver con los recuerdos que ha borrado de nuestras mentes? Sí, así es. Pensé en el niño sin rostro. Por favor, restaura mis recuerdos. No puedo hacer eso. Tomiko sonrió con tristeza. No eran solo tus recuerdos. Todas las instancias registradas de ese niño han sido borradas, hasta las entradas en el diario de María Kizuki. El incidente fue demasiado sorprendentemente visceral. Tenemos miedo de que cualquier recuerdo sea lo suficientemente traumático como para desestabilizar las mentes de la gente del pueblo y crear un efecto dominó que lleve a más tragedias. Un destello de oscuridad pasó por su rostro. Puedes ser capaz de soportarlo. Pero si restauró tus recuerdos, no serías capaz de mantenerlo en secreto de tus amigos. Al final, todos se enterarían. Pero, por favor, piensa en lo que te he dicho. Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Debemos dar el mayor cuidado y atención a los más débiles. Los más débiles. Tomiko acarició mi cabello con simpatía. No estaba bromeando antes cuando dije que quería que me sucedieras. Si llega ese momento, todos tus recuerdos perdidos te serán devueltos. Yo nunca podría tomar tu lugar. No importa lo que dijera el índice de personalidad, sabía que no era lo suficientemente fuerte. Entiendo lo que dices. Solía sentir lo mismo, pero llegará el momento en que tendrás que hacer lo que hay que hacer. Es una tarea que solo tú puedes hacer. ¿Lo entiendes? Recuerda lo que debemos hacer para evitar que los demonios y los demonios del karma vuelvan a aparecer. Las palabras de Tomiko resonaron fuertemente en mi pecho. Fin de la parte 2.